Dios le bendiga, la gracia y la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Vamos hoy a hacer un resumen, hoy miércoles, de la Semana Santa, incluyendo el domingo de Ramos, que se dice tradicionalmente. Así que vamos a hacer una pausa en el estudio de los milagros de Jesús para hablar acerca del domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles santo, los eventos que sucedieron a vuelo de pájaro. Vamos a tratar de resumirlos para que así estemos al día y andemos en comunión con el Señor, basando los eventos bíblicos y manteniendo nuestros pensamientos basados precisamente en esos eventos que sucedieron durante la última semana de Jesús, de su ministerio. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos nuevamente a través de estos medios. Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti, rendimos la iglesia en tus manos y rogamos que hables a cada uno de nosotros a través de la palabra que vamos a estar compartiendo. Señor, sé tú glorificado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el domingo de Ramos, la celebración principal fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y lo encontramos en Mateo capítulo 21. Y dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron así como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iban detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sé que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En forma de resumen, vemos que Jesús entra a Jerusalén con los discípulos, cumpliendo la palabra profética, donde se decía por el profeta que le entraría montado en un pollino con un asna, y vemos que la gente tendía sus mantos para que Jesús caminara en esa alfombra que crearon ellos con los mantos. Además,
cortaban ramas, y de ahí viene el nombre de Domingo de Ramos, porque cortaban ramos y los ponían en el camino y el burrito iba caminando sobre esta alfombra improvisada que hicieron los que recibieron a Jesús cuando llegó a Jerusalén. Eso fue el domingo y hay un lapso de tiempo, tiene que haber un lapso de celebración, un lapso de alegría, de gozo, regocijo, recibimiento de quien ellos entendían que era un gran profeta, porque así lo dicen. Decían, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El asunto es que el lunes Jesús mira el templo y cuando él entra y mira que había corrupción, dice en el verso 12 que él echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Así que Jesús ese día estuvo bastante ocupado, primero purificando el templo, echando fuera todo lo que no era agradable a Dios y haciendo un ambiente propicio en el templo para la manifestación del Padre Celestial a través de Jesucristo con la unción del Espíritu Santo. Y vemos que inmediatamente son echados fuera y Jesús vuelca las mesas, suelta las palomas y demás. Allí vendían animales, los liberó. Aquí no lo dice en este evangelio, pero esos fueron los hechos. Y dejó el templo limpio y inmediatamente la gente reconocieron en Jesús el que sanaba, el que hacía milagros, el que tenía tal fama que la gente lo seguía y llegan donde él y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y Jesús los sanó. Debe haber estado ocupado todo ese lunes en atender al necesitado, atender a los enfermos, y aquí menciona ciegos y cojos, pero cada vez que Jesús hacía un milagro, traían enfermos con todas condiciones, incluso hasta los endemoniados eran liberados. Eso lo vimos en los milagros de Jesús, cuando mencionamos los milagros hechos por Jesús. Una de las cosas que hizo Jesús, que sanaba a todo enfermo, especialmente al caer el día. En este evento están mirando los escribas, los fariseos, que Jesús el domingo viró toda la población de Jerusalén en su favor, y todos los que iban detrás de los escribas y los fariseos y saduceos ahora seguían a Jesús, y aparentemente les dio celo, y ese celo hizo que ellos anduviesen velando qué estaba haciendo Jesús. Cuando vieron que Jesús mira las mesas, vuelca y tira todo lo que había allí en el templo y purifica el templo, se queja de que el templo lo habían convertido en casa de ladrones, y se sintieron aludidos los escribas, saduceos, fariseos, porque la paloma, la oveja que vendían, el dinero que cambiaban, los cambistas era dinero común, lo cambiaban por la moneda del templo para ofrecerlo como ofrenda por sus pecados. Igualmente llevaban
palomas, ovejas y demás sacrificios para ser ofrecidos por sus pecados. Pero aquella gente tenían un negocio y tenían ganancia en la venta y compra de animales y en el cambio de moneda. Y Jesús limpia aquello, les llama ladrones y al sentirse aludidos lo pensaron y vienen donde Jesús el martes con preguntas y vienen a donde Jesús a querer entre ellos contradecir la obra que Jesús estaba haciendo. En el verso 15 del capítulo 21 dice que vinieron a él en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, no oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aquí tenemos un paralelismo donde se nos cuenta que hizo Jesús inmediatamente después de que entra y lo alaban y lo ensalzan, y los escribas y fariseos indignados reclaman contra Jesús, y Jesús les dijo, no, si de los niños dice la palabra que de la boca de ellos perfeccionaste la alabanza, les reprocha a Jesús. El verso 18 dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Aquí un evento donde dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en esto Jesús no perdió oportunidad para darle una enseñanza a los discípulos cuando ellos hacen más preguntas de qué son estos eventos que están sucediendo y cómo es que se seca la higuera inmediatamente. Y Jesús enseñó que si tenemos fe y oramos con fe, creyendo, nos será dado según creemos. Y en este tiempo que estamos viviendo, crisis mundial, es tiempo de la iglesia orar, clamar, gemir cuando Dios así lo pone en el corazón, para que Dios sane la tierra, que el pueblo se arrepienta, se vuelva de los malos caminos, para que Dios obre sanidad a la tierra y esta tierra vuelva a producir, vuelva a generar y volvamos a ver los empleos, volvamos a ver la banca, volvamos a ver el mercado total, no solamente en Estados Unidos, sino a través del globo terráqueo, donde quiere estar el pueblo de Dios, que clame, que llame,
que ore, que pida a Dios que intervenga. Esta es una enseñanza dada a los discípulos y aplica para nosotros también, haciendo un paréntesis en lo que estamos hablando acerca de los últimos días de Jesús. Dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y esto es el martes, cuando vienen donde Jesús y les reprochan los principales sacerdotes y la alcurnia religiosa de aquel entonces, vienen a reprocharle a Jesús, y Jesús le dice yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que Jesús continúa, una vez tapa la boca de los sacerdotes, de los ancianos y de la élite religiosa. Jesús continúa ese día martes trayendo enseñanzas a través de parábolas, según nos lo relata el apóstol Mateo, y habló acerca de la parábola de los dos hijos que llamaron a los dos hijos para trabajar. El padre los llamó y uno dijo: no puedo ir. Y el otro dijo: sí, yo voy, cuenta conmigo. Y el que dijo: sí, yo voy, cuenta conmigo, nunca apareció a ayudar al padre. Y el que dijo: no puedo ir, apareció y fue a ayudar al padre. Y dice eso, que el padre se gozó más con el que vino, habiendo dicho que no podía venir, pero vino a ayudar. Así que Jesús, dentro de sus enseñanzas en el día martes, le habla también acerca de los labradores malvados que tomaron una heredad para alquiler, sembraron, y el dueño de la heredad pidió que le enviaran frutos para él probar frutos de su heredad, y mataron a los que él, golpeaban a los que él enviaba y se los devolvían a golpeados. Y por último dijo: voy a mandar a mi hijo, porque si envío a mi hijo, lo más seguro respetarán porque es mi hijo, y me enviarán los frutos que le estoy pidiendo. Y cuando ellos vieron al hijo, dijeron: oye, este es el heredero, vamos a matarlo, porque si lo matamos no habrá otro heredero y nos quedamos con la tierra cuando muera el padre. Y así hicieron, mataron al muchacho, y entonces Jesús dice que habrá gran ira y serán destruidos los malos que obraron sin misericordia. Así que Jesús nos viene enseñando ya de antemano de que Él viene a tomar el lugar del Padre, el lugar nuestro, viene a tomar el lugar del Padre porque viene representando al Padre, pero toma el lugar nuestro del punto de vista que nosotros somos pecadores, y entonces Jesús pasa a ser
Él mismo es la ofrenda, el sacerdote que ofrece la ofrenda a favor nuestro. Él representa al Padre como sacerdote, pero nos representa a nosotros como ofrenda, porque era necesario que muriese una persona perfecta, sin ningún pecado, y no lo hubo en la tierra. Dice la Biblia que Dios buscó a ver si encontraba uno solo justo, uno solo, en la tierra, y no lo encontró. Así que esa es la razón por la cual Jesús dice, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús viene, toma nuestro lugar y muere en sustitución nuestra para que así quede salda la deuda que hemos contraído nosotros por causa del pecado. A través de la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados por la fe en que Cristo murió derramando su sangre, ofreciéndose a sí mismo por nosotros, si tenemos fe en eso, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que vuelve con gloria a buscar a los que hemos creído en Él. Los que creemos tal cosa y lo confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, somos salvos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que Jesús dice de sí mismo, en el verso 42 dice, nunca leíste las Escrituras, las piedras que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y viendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Jesús ese mismo día trajo otra parábola, una enseñanza acerca de el reino de los cielos. Lo comparó con una fiesta de bodas, donde el que hizo la fiesta de bodas envió a buscar a los convidados y le dijo, dile a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a la labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí es una manera de explicar, por medio de esta parábola, qué sucedió. Dios envió a los profetas, envió a los maestros de la ley a que anunciasen el reino de los cielos, anunciasen el arrepentimiento, el perdón, anunciasen que Dios tiene propósitos buenos para con la humanidad y con Israel, pero Israel se endureció y tenía su propia religión, puso su creencia y esperanza en su religión y no quería aceptar a Dios. Ellos querían su religión, pero no querían obedecer a Dios. Así que dice que el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto es tipo de lo que ha pasado con Israel y con el pueblo de Dios a través de los siglos, que cada vez que el pueblo le da la espalda a Dios, sean los hebreos, sean los gentiles, nosotros,
Dios permite la prueba, Dios permite momentos de angustia, momentos de tristeza, de dolor, para que nos arrepintamos y nos volvamos nuevamente de cara, de rostro hacia Dios, confesando nuestros pecados y pidiendo a Dios que nos transforme y nos dé una nueva vida y nos haga nuevas criaturas. Así que ese día también, velando a Jesús, buscando ocasión de atraparlo para poderle matar. Acuérdense que ellos andaban buscando de qué manera matar a Jesús y no se atrevían porque el pueblo tenía a Jesús por profeta y ellos no se atrevían a tomar a Jesús y matarlo. Jesús es testigo de un evento donde vienen unos fariseos que lo consultaron para sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, o sea, los que servían a Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Miren cómo se vuelven inmediatamente religiosos y cómo inmediatamente empiezan a tratar de adular a Jesús y le están diciendo: sabemos que tú respondes lo que quieres y no te importa quién está presente. Lo estaban provocando para después hacer la pregunta. Le dicen: dinos pues, ¿qué le parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Si Jesús hubiese dicho que era lícito, el pueblo hubiese visto a Jesús como que estaba de parte de Herodes. Si decía que no era lícito pagar, entonces Herodes y el gobierno romano hubiese visto a Jesús como un revolucionario, como una persona que estaba protestando en contra del gobierno establecido. Pero mire lo que dice Jesús, en el verso 18, Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Palabras duras les dijo Jesús. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea que los herodianos, los cobradores de impuestos, la gente de gobierno se fueron y dijeron: este hombre no ha dicho nada malo, no tenemos nada por qué acusarlo. Pero ya los escribas y saduceos seguían encima de Jesús, ¿verdad? Tratando de agarrarlo, y cambian el tema. Y entonces vienen y le preguntan a Jesús acerca de la resurrección. Y dice del hombre que murió y quedan 6 hermanos y se casan todos para darle descendencia al muerto, porque esa era la ley. La ley judía decía que si un hombre tenía esposa, moría, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia al muerto. Pero dice que lo mismo sucedió con los 7 hermanos. ¿De cuál de ellos sería ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Esto en el reino del cielo después de la resurrección. Jesús ese día los enfrentó y le dijo: ustedes se equivocan porque desconocen las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en matrimonio, porque serán como los ángeles. Y esta gran enseñanza que Jesús les pone a ellos, les dice: en el cielo no habrá tal relación como la que hay en la tierra. Y dice Jesús: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, así siguió Jesús enseñando en aquel día martes, y resulta que el día miércoles, día que estamos hoy celebrando miércoles santo, se juntan, después de Jesús haberse lamentado acerca de Jerusalén, que mataba a los profetas, que mataba a los que Dios enviaba, y Jesús predice que sería destruida, que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuese derribada. Y Jesús, en este famoso evangelio de Mateo capítulo 24, habla acerca de las señales antes de la venida de Cristo y habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y mientras Él está enseñando, hay un evento donde se unen los religiosos de aquel entonces con el traidor, se unen con Judas y van a buscar de qué manera atrapar a Jesús. En el verso 26 dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, hablando de las enseñanzas, parábolas y demás que he tocado a vuelo de pájaro, dice que dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, o sea que era miércoles, y él habla, el viernes se celebraría la Pascua. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haga alboroto en el pueblo. Entonces, en el verso 14 dice que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, vino a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me daréis o qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Así que así termina el miércoles en esta reunión descabellada entre uno de los discípulos de Jesús, el conocido más tarde como el traidor. Jesús sabía que Judas era traidor. Jesús sabía que Judas sustraía de la bolsa, que robaba del dinero que guardaba. Judas era el que guardaba la bolsa, era el tesorero, y él le estaba robando a Jesús. Jesús lo sabía y no lo dijo a nadie, porque Judas tenía que cumplir una misión. La misión de Judas era entregar a Jesús para que Jesús fuese entonces llevado a un juicio injusto y muriese por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Esa noche, y esa es la celebración que hoy nosotros observamos, la noche del miércoles santo, miércoles de la semana mayor, le llaman otros, fue cuando Jesús, unido a sus discípulos, ve salir, porque Jesús todo lo conoce, ve salir a Judas Iscariote de en medio de ellos para ir y hacer el complot para matarlo. Es triste que una persona que fue enseñada, una persona que fue indoctrinada, una persona que disfrutó del amor, del cuidado de Jesús, se convirtió en el traidor de Jesucristo.
se convirtió en el que llevaría a Jesús al lugar donde Jesús pasaría a través de la flagelación, del castigo, vituperios y finalmente la muerte, una muerte de cruz, una muerte de criminal, una muerte que él no mereció. Esa muerte la merecíamos nosotros y Jesús tomó nuestro lugar. Pero antes de llegar allá, miércoles en la tarde, miércoles en la noche, Jesús entonces comienza a pensar, a meditar en estos eventos y comienza a pensar qué es lo que va a suceder. Y Jesús sabía todo, aún su muerte. Jesús sabía el mínimo rasgo de dolor que experimentaría. Jesús ya lo sabía, ya lo conocía. Y Jesús se va a orar y va a buscar dirección de parte de Dios, pero Jesús, sabiendo lo que sufriría, no tuvo rencor contra Judas, no tuvo rencor contra ti, ni tuvo rencor contra mí. Jesús nos ha perdonado a todos. Tan culpable fue Judas como lo somos nosotros, porque por nuestros pecados el Señor Jesucristo ha tenido que llevar en su cuerpo nuestras iniquidades y por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Así que en este día yo te invito a que medites los eventos de la Semana Santa y que leas el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, para que te quedes en un solo libro, leas desde el capítulo 22 al capítulo 26 del Evangelio de Mateo y mira los eventos que sucedieron hasta el día miércoles, para que el Señor ponga en tu corazón y el mío el deseo de estar cerca de Dios a través de Jesucristo y de acercarnos cada vez más y vivir en su presencia, especialmente estos días cuando se va acercando el retorno de Jesús por la iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde. Rogamos que te glorifiques en cada hermano, en cada vida que ya conoció a Cristo y te glorifiques en los que no lo conocen para que puedan llegar al arrepentimiento, confesar la condición de pecador y recibir a Jesús como Salvador para que así sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Padre, oramos para que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, igualmente en la vida nuestra. Padre, haz como tú quieres hacer con el pueblo. La gloria y la honra sean siempre para ti y te glorifiques, Señor, en medio del pueblo, conociendo la humanidad que hay un solo Dios, que hay un Hijo quien le agradó cumplir tu voluntad y que nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia, nos enseñe las cosas que dijo Jesús y podamos servirte, Señor, con alegría, con gozo. Padre, esta noche entregamos a ti la iglesia en el mundo entero que se reúne a través de medios electrónicos, otros simplemente a través de la oración porque muchos no podemos ir al santuario por causa de las órdenes establecidas por las autoridades, las cuales nos han dicho en la Biblia que debemos obedecer siempre y cuando no sea
en la negación de Cristo. Padre, bendice al pueblo, bendice la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea siempre contigo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga, hermano.